Por ejemplo, viene a verme a la consulta una mujer que tiene un cáncer de mama en la mama derecha. Eh, esa persona no sabe por qué tiene ese cáncer de mama, de hecho lo sabe porque fue al médico que le ha dado un diagnóstico y que le ha dicho que tiene, supongamos, un cáncer ductal de mama. Si la persona le tiene mucho miedo al cáncer y, digamos, esa persona en sus memorias, en sus memorias familiares, está ese miedo al cáncer, obviamente que el hecho de enterarse que tiene cáncer va a poner de relieve un cierto estrés, ¿no es cierto? Porque va a ser el valor agregado en esa persona, por lo cual va a sufrir más que otras personas cuando se enteren, ¿no es cierto?, de, entre comillas, de la mala noticia. No para las personas que no le tienen tanto miedo al cáncer porque tienen quizás más conocimiento, más información o porque simplemente en su familia no existía ese miedo al cáncer. Entonces eso determina también la forma o la actitud previa que vamos a tener ante esos conflictos de diagnóstico, ¿verdad? Claro. Entonces supongamos que esta mujer de pronto se sorprende porque su médico le dice que tiene un cáncer de mama. Ella no se espera esa mala noticia y de pronto esa mujer, ahora que tiene cáncer de mama, hace sus tratamientos. Pero ¿qué pasa? Viene a la consulta, dice que tiene un cáncer de mama, ahí es cuando se aplica la metodología, ahí es donde aparecen las preguntas puntuales, muy específicas, que esa persona debe contestar y que se relacionan con situaciones en las que en su vida esa persona ha vivido conflictos de nido. Cuando digo de nido me refiero a las mamas. Son conflictos biológicos de base, son conflictos biológicos de la naturaleza, ¿no? Todos tenemos un programa biológico de base, ¿no? En algunas personas lo más importante es el territorio, hay personas que son muy territoriales, en otras personas lo más importante es poder maternar, como por ejemplo el programa de nido, hay mujeres que se las pasan maternando a las mascotas, a su marido, a sus hijos, a sus suegros, o sea, mujeres que necesitan maternar, porque ya tienen ese programa, ya tienen esa formación inconsciente, esa predisposición a buscarse los conflictos inconscientemente para poder maternar, porque hay una cuenta pendiente que es la falta de maternidad. Quizás porque esa mujer probablemente no fue maternada por su propia madre, aunque esa madre puede haber sido la mejor compañera del mundo, pero quizás a lo mejor la cuenta pendiente es, o el sufrimiento inconsciente que tiene esa mujer que viene con cáncer de mama, es que su mujer, su madre no la pudo maternar. Ahí es donde esa mujer sufre inconscientemente y está obligada a maternar. Y es por eso que va a vivir conflictos de la maternidad. Entonces va a conocer a un hombre, por ejemplo, que reúna las condiciones de ser un hombre que le dé protección y seguridad, y esa mujer va a vivir su conflicto, porque ya está programada incluso para vivir ese conflicto, está en sus memorias también, y esa mujer va a ser un estrés. Se va a sorprender porque su marido probablemente a lo mejor le engañe, vamos a suponer que el marido le engaña, ya sabemos que nadie engaña a nadie, pero pongámoslos así con estas palabras. Supongamos que esa mujer se entera que su marido le engaña y de pronto ella no lo vive como algo territorial o como celos, sino que lo vive como falta de maternidad, es decir, lo vive como si ella hubiese sido una mala madre. Es decir, porque ya tiene el programa. Fíjate, esa mujer vive un conflicto de nido. Piensa que es una mala madre, que no ha maternado muy bien a su marido, piensa que esa separación tiene que ver con que ella es una mala madre no solamente con él, sino con sus hijos y con sus padres y con todo el mundo. Y eso puede hacer que el cerebro simplemente, para bajar ese estrés psicológico que ha superado ese límite de la capacidad de la conciencia, que es cuando la persona se choquea emocionalmente, cuando aparece el shock emocional, que es cuando vive esa persona ese hecho inesperado que le agarra contrapié, que siempre es un hecho puntual, siempre es algo que se genera a una hora determinada, que tiene su hora, su fecha, sus segundos, y es ahí donde se programa, ¿no es cierto?, la enfermedad. Entonces, esta mujer que viene a la consulta, ya viene con un cáncer de mama, no sabe por qué tiene el cáncer de mama, ahora sabe que se lo programó
en un momento determinado de su vida y que lo ha desencadenado en otro momento también determinado de su vida. Entonces buscamos cuál es el programa, dónde fue que por primera vez vivió un conflicto de nido, dónde se sintió, por ejemplo, una mala madre, dónde sintió que no pudo maternar, sea a su marido, sea a su hijo, sea una mascota o a quien sea. Y ahí, básicamente, cuando la persona se da cuenta que realmente, que se da cuenta que ese es el comportamiento de estrés inconsciente que tiene, se da cuenta y toma conciencia sobre cómo hizo para armar esa emoción, se da cuenta de dónde viene también, que viene de su madre, se da cuenta que su madre nunca la maternó y que simplemente eso hace que ella, para bajar ese estrés, se dedique en la vida a maternar. Ella está obligada a maternar. Y es por eso que va a traer también a su vida hombres para maternarlos. Los hombres inconscientemente van a percibir que esa mujer viene a maternar. Eso es un hecho inconsciente, por supuesto. Entonces esa mujer va a traer a hombres para maternar, ¿no es cierto? Y va a vivir su propio conflicto, ¿no es cierto? Entonces el conflicto de nido, por ejemplo, tiene que ver con un conflicto biológico en donde una mujer puede hacer un cáncer de mama por el hecho de vivir un shock emocional en donde, evidentemente, en donde siente que no puede satisfacer la necesidad de maternar. El hecho de la metáfora, que sería en este caso soy una mala madre, pero eso se vive para sí misma, sin poder expresar, sin poder compartir ese conflicto. Y es ahí donde el cerebro dice, bueno, la mejor solución que tengo para darte, para poder bajar este estrés psicológico que puede llegar a afectar el sistema nervioso, el cerebro, para que no se queme la caja de fusibles, este sobreestrés va a bajar al cuerpo. Y el único lugar del cuerpo humano que se encarga de maternar son las mamas. En este caso va a ser la mama derecha. Obviamente que hay una razón por la cual va a salir en la mama derecha el cáncer. En el caso de la mujer que tiene, por ejemplo, un síntoma en la mama derecha, siendo ella diestra, es un conflicto de tipo afectivo. Es decir, lo afectivo siempre tiene que ver generalmente con la pareja. Si fuera la mama izquierda, sería en todo caso el conflicto ya en relación con los hijos o con la madre. Es cuando se viven los conflictos de nido, pero en términos de peligro. Siempre es el peligro que hay del exterior hacia el interior. Fíjate la diferencia que hay entre la parte izquierda y la parte derecha. Entonces, cuando una mujer tiene afectada la mama izquierda, siendo diestra, lo más probable es que el conflicto de nido lo haya vivido o con alguno de sus hijos, eso sería un nido estricto, o puede ser también con un hijo simbólico, ¿verdad? Que puede ser su propia pareja también, pero ya lo vive no como su pareja, sino como si fuera un hijo. O puede ser la madre o el padre. Fíjate que a veces en la vida se cambian los roles, ¿no? Vamos a suponer que si vos siempre fuiste hija de tu madre, en algún momento pasas a ser madre de tu hija. Entonces ahí también ocurren los conflictos de la maternidad. Por ejemplo, te doy un caso así muy rapidito. Si una mujer sufre porque en su familia su padre está internado en un hospital, pero resulta ser que esa mujer, que es la hija de este hombre, es la que más sufre en ese clan. La madre, que es la que se tendría que ocupar de la enfermedad de su padre, no se ocupa. Entonces, ella sufre porque siente que ella tiene que ser la madre de su padre, porque la madre realmente no lo hace. Entonces sufre en silencio y dice, yo no puedo hacer nada por mi padre. La que tendría que hacer algo por mi padre es mi madre, pero no lo hace, por lo tanto lo tengo que hacer yo. Entonces es la que se ocupa del padre, la que habla con el padre, pero vive ese sufrimiento. Entonces puede que si se reúnen las condiciones para que, de estrés para que sea un cáncer, y lo más probable es que afecte la mama izquierda, ¿verdad? Porque va a vivir un conflicto de maternidad. Soy una mala madre, no puedo proteger a mi padre. Y sabemos que la única forma de proteger es a través del alimento, pero a través de las mamas. Por eso aparece la solución en la mama izquierda. ¿Y por qué digo solución? Porque es evidente que cuando aparece, por ejemplo, un cáncer de mama glandular, y esto está comprobado científicamente, que cuando hay un cáncer de mama glandular, la leche
siendo que esa mujer ya no genera leche, pero fíjate que cuando sale un cáncer de mama en la mama izquierda y es glandular, suele generar una leche más espesa, teniendo el cáncer, incluso mucho más nutritiva que la leche normal. Aquí viene la gran pregunta, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué el cáncer de mama es malo? Si la función biológica es alimentar mejor, ¿no? Con una leche obviamente mucho más nutritiva que la normal. Estas son las cosas, digamos, que no comprendemos, no entendemos, porque obviamente estamos recién en este mundo explorando, ¿no es cierto?, cómo funciona o cómo funcionan estas mecanicidades de supervivencia.